Muy bien, chavos. Bienvenidos a una nueva capacitación. En esta ocasión, chavos, vamos a ver un tema bien importante llamado HOD y LOD. ¿Ok? Ya vamos a ver más o menos qué significa esto. Antes de comenzar la clase, nuevamente recalcarles, chavos, estamos a prácticamente nada de nuestro primer examen y eso significa que ya vamos a ver cómo se escribe, ¿no? No hay preocupación, no hay prisa, ¿ok? Prácticamente estamos a nada del examen. Recuerden estudiar bastante el contenido de este examen porque no viene nada fácil, ¿ok? Va a venir un examen al nivel para que se pongan las pilas estudiando. Otra cosa, dentro del examen no va a venir, ¿sí? No va a venir este tema ni el anterior, ¿ok? No van a venir en el examen, las evaluaciones van a venir desde todos los temas anteriores a esos que les menciono. Muy bien, obviamente el siguiente tampoco, ¿no? Sin embargo, este tema en específico, chavos, es una información que ustedes tienen que llevar ya aprendida al curso de avanzados, porque de lo contrario van a tener problemas con algunas cosas. ¿Estamos? Entonces, chavos, básicamente el tema de hoy se llama máximo del día y mínimo del día, ¿ok? Este es un tema que, si bien es cierto, no van a tener demasiada dificultad para comprender, ¿sí? Hay ciertas cosas que, por ejemplo, ustedes dicen, pero el máximo y el mínimo del día yo lo puedo identificar, solamente debo de poner un separador de periodos de un día y eso me va a dar a mí, busco el máximo más alto que se produjo en ese día y ese es el máximo del día, busco el mínimo más bajo y ese es el mínimo del día. Pues déjenme decirles que no es así, ¿ok? Hoy vamos a introducir un concepto llamado el nuevo día de trading, ¿ok? Según nuestro curso, chavos, no según nuestras plataformas de trading. Y eso es lo interesante, eso es lo que nos va a dar a nosotros una información muy, muy valiosa. Muy bien, voy a comenzar escribiendo acá los dos conceptos que vamos a ver, que es HOD y LOD, ¿ok? HOD y LOD. ¿Ok? Básicamente estos son los conceptos que vamos a estar nosotros viendo el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ir empezando desde el HOD. ¿Ok? ¿Qué es el HOD? En inglés, ¿sí? Es la abreviación de la frase high of the day o máximo del día, alto del día. ¿Ok? Entonces, este HOD es nada más y nada menos, chavos, que el máximo de un día, ¿ok? De un periodo de tiempo. Ya vamos a ver cómo identificamos eso, ¿ok? El máximo más alto es la parte o el precio o el nivel más alto al que el precio llegó en ese día, ¿ok? ¿Qué es el LOD? El LOD, ¿ok? Es el mínimo más bajo que se produjo en el mismo periodo de un día. ¿Estamos? Eso es. No es nada más, chavos, y nada menos que eso. ¿Ok? La cuestión aquí es que hay muchas cosas que encierran estos dos conceptos y aquí es donde se vuelve interesante. ¿Ok? En primer lugar, chavos, si yo les pongo, por ejemplo, vamos a acercarnos. Voy a irme a un gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Yo me voy a acercar acá. ¿Ok? Y voy a poner un separador de periodos. Esto me va a dividir día con día. ¿Ok? Esto quiere decir, chavos, que en este transcurso del tiempo, fíjense bien, vamos a ver, voy a elegir otro día que sea un poco más aquí, ¿ok? En este periodo de tiempo de un día, desde donde está, ven esta línea vertical acá, punteada, ¿sí? Estos son los límites de un día, desde las 0 horas del 12 hasta las 0 horas del día 13. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que nosotros buscamos con el HOD, con el HOD y el LOD, es el máximo, el precio más alto al que llegó el precio, valga la redundancia, durante ese periodo de tiempo y el mínimo más bajo, ¿sí? Y si nosotros lo identificamos, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Vemos como el precio hizo el máximo del día, el precio llegó hasta el nivel, chavos, de 140.79, ¿ok? ¿Se fijan?
ahí hizo el máximo del día. ¿Ok? Hasta ahí llegó el precio en un tan solo día. ¿Ok? Ese es el máximo del día. ¿Vale? Vamos a irnos a ver el mínimo del día ahora. Vamos a buscarlo. ¿Sí? El mínimo del día se ubica en el precio de 138.67. Muy bien. Nosotros ya tenemos las dos variables de esta ecuación. Ya tenemos el máximo del día y el mínimo del día. ¿Ven? Es súper, esto es súper sencillo. No necesitamos mucha ciencia para poder identificarlo. ¿Ok? Ahora bien, ustedes se pueden hacer la pregunta, ok, Kevin, ya sabemos cuál es el máximo del día y el mínimo del día. Es una pregunta lógica, ¿sí? En el examen de admisión pusiste esa pregunta, identifica el máximo y el mínimo del día y perfectamente lo hicimos. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esta información? Y quiero que presten bastante atención en esto, ¿ok? A la hora de nosotros analizar movimientos de manipulación, me preguntan qué pasó, qué sucede. ¿Tienen problemas para escucharme, chavos? No. Ok, entonces no sé qué le pasa a Víctor, está loco. Ok. Entonces, nosotros al momento de identificar movimientos de manipulación, chavos, ¿sí? Vamos a necesitar esta información sí o sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, chavos, si ustedes recuerdan, los market makers son aquellas personas que controlan al mercado, ¿se acuerdan? Ellos son las personas que realmente dictan los movimientos fuertes en el mercado. No somos nosotros, ¿sí? No somos nosotros los traders minoristas quienes movemos al mercado. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando ustedes vean un movimiento de este tipo, vean esta tendencia bajista dentro de este marco de un día, ¿ok? Ese movimiento, no crean que fuimos aquel montón de personas que estábamos vendiendo GJ o BIST. No éramos nosotros, ¿sí? Eran las instituciones quienes estaban vendiendo GJ en este periodo de tiempo y por eso el precio bajó de esa manera tan rápida, por decirlo así. Tuvo un movimiento de más de 200 pips en un tan solo día, ¿ok? Entonces, precisamente, chavos, esa información es la que nosotros tenemos que tener en cuenta sí o sí. ¿Por qué? Porque el máximo del día y el mínimo del día usualmente se forma en niveles de alta importancia en el precio. ¿Estamos? Apunten eso, chavos. Los niveles de soportes y resistencias claves en gráficos diarios, gráficos de 4 horas o gráficos de 1 hora, son esos momentos o esos niveles donde el precio suele hacer los máximos y mínimos del día, ¿ok? Y sabiendo esa información nosotros podemos tener en cuenta cuándo un día va a pasar de alcista a bajista y cuándo un día va a pasar de alcista a bajista dependiendo del nivel al que se acerque. Muy bien. Por ahí vamos a ver, tengo una pregunta aquí. He visto ejemplos donde el mínimo o máximo a veces se toma